Y claro que tiene que ver con la privacidad, como decía Humberto, porque en definitiva el escándalo de Cambridge Analytica que eclosionó la semana pasada, como ustedes saben, como noticiamos aquí en Arriba Gente, expuso justamente que Facebook lleva años espiando datos y puso en tela de juicio, de alguna forma, sus políticas de privacidad. Bueno, ¿qué tipo de información fue la que se guardó y para qué? ¿Qué datos de nuestros perfiles pueden llegar a ser atractivos y para quiénes, o pueden llegar a ser vendidos incluso? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Leandro Rodríguez, que es especialista en redes sociales, con 8 años de experiencia en marketing digital y además una maestría en periodismo. Gracias por acompañarnos, Leandro. Gracias a ustedes. Bueno, esto está eclosionando. Vos me decías que ahora tenías información de Zuckerberg sobre el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Sí, ya se dice que planea acudir a testificar al Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que a la Eurocámara le había dicho que no. Ahí está, porque en la Eurocámara lo estaban esperando para hacer preguntas y dijo que no concurría, que no asistía. De hecho, fue uno de sus más cercanos colaboradores, pero él no. Exactamente. Aquí no, parece que la filtración, que en este caso el portal del Mundo dice, bueno, habría llegado a 50 millones de usuarios. 50 millones de usuarios. Es un disparate de información que, a ver, no me da la cabeza para imaginar, como decía Danilo recién, sí, ¿de qué información y de qué datos estamos hablando? 50 millones de personas, el número que se sabe que están seguros que es, pero se sospecha que es mucho más. Claro, a ver. 50 millones seguro. Sí. Pero puede ser 100, 150, 200 Sí. o más. Están investigando. Los datos que tiene Facebook es básicamente todos los que uno le dé, que son más de los que uno puede esperar. Sí, sí. Y de hecho todos aceptamos condiciones sin leer lo que estamos aceptando. Claro, estamos ahí, agree, ¿no? Sí, siguiente. Exacto. Lo que pasa con Facebook es que tiene información que nosotros le damos que ellos utilizan para publicidad. Que ellos venden esa información de manera general, digamos. No es que te den tu información privada a alguien más, sino que ellos están en sus servidores y se usa de forma agregada, como de alguien que no ve que tiene esa información, pero sí sabe que hay un hombre de tal edad a tal edad en tal región, para segmentar publicidad. Pero a su vez ellos tienen otros usos y también hay terceros a través de aplicación, como es este caso de Cambridge Analytica, que puede recabar más datos, digamos, los datos que tiene Facebook y más datos que esos, como el perfil psicológico de las personas, que es el tema de Cambridge Analytica. Ellos lo que hacían era cruzar datos que sacaron de Facebook, pero también datos que obtenían por otros lados. Facebook tiene un montón de datos de nosotros, que nosotros damos, por ejemplo, nombre, mail, demás, pero también tiene datos que nosotros no damos, que puede estar dando alguien más. Yo, por ejemplo, Facebook tiene la opción de que uno suba su agenda de contactos, todos los contactos, sí, mail, teléfono, lo que quieras. Si vos no tenés Facebook, pero yo te tengo mi agenda de contactos y subo esa agenda, tu número de teléfono, tu nombre y tu mail va a estar en los servidores de Facebook. Y a su vez, bueno, cada vez hay más tecnología. Por ejemplo, hay un algoritmo que reconoce caras. Entonces mi cara la va a reconocer independientemente de si yo estoy ahí o no. La diferencia es que Facebook lo usa con, digamos, para vender publicidad, para hacer dinero. Eso, el problema se transforma mayor, creo yo, cuando eso pasa a otra área, como por ejemplo de Cambridge Analytica o, por ejemplo, en el caso del gobierno chino, que tiene cámaras que reconocen el rostro de las personas en toda la ciudad o en toda China. Entonces, cuando tienen que encontrar a una persona, lo encuentran en minutos. Sí, hace pocos días atrás, relativamente poco, creo que un mes, dábamos la noticia sobre ese tipo de utilización de cámaras por parte de la policía china, que las tiene ubicadas en lo que vendrían a ser sus cascos y como si fuera una suerte de lente inteligente de Google, para darle una idea a la gente de lo que estamos hablando. En una rápida recorrida, un policía viendo una multitud, la cámara se encarga de darle y brindarle los datos si existe algún sospechoso de algún delito o una persona buscada. Vas caminando por el 18 de julio y salta, este está requerido. Claro, es la famosa cámara de identificación facial
por ejemplo, de la que hablábamos aquí en el fútbol, pero imaginémosla ubicada en los cascos de los policías. Sí, es ahora, lo mismo, es un montón de información, ¿qué uso se le da? El caso de Cambridge Analytica es lo mismo, es un montón de información, ¿qué uso se le da? Facebook lo usa para vender publicidad. Ahora, Cambridge Analytica lo hizo para hacer dinero, pero también jugando con, digamos, una práctica democrática, que no es lo mismo como son las elecciones. Claro, en donde el segmentar y el llegar con tu publicidad, en este caso de un partido político, puede llegar a modificar los resultados claramente de una elección, porque es una publicidad a domicilio. Ellos lo que hacían era justamente con este test psicológico detectar a aquellas personas que tenían más inestabilidad emocional o que está más propensa a, digamos, que está en los famosos indecisos. Entonces a esos veía dónde estaba más cerca y los bombardeaba con las fake news, puede ser información real si es que hay, o la mayoría era como una fábrica de noticias de mentira que justamente acorralaban a esas personas para que voten a, en el caso de Estados Unidos, Trump o el Brexit o quien fuera que los contratara. Y muchos gobiernos los contrataron a ellos. Claro, eso lo que se conoció. Lo que se conoció. Y desde el gobierno de Estados Unidos y de la elección de Donald Trump. Sí. Ahora, acá en Argentina es el triunfo de Macri se sustentó mucho en Facebook. Sí, muchísimo. Sí. Muchísimo. Tomaron Facebook con su ejército de personas trabajando para la campaña de Mauricio Macri y hicieron una segmentación impresionante justamente para enviar los mensajes que esos votantes, esos posibles votantes querían escuchar, mensajes bien segmentados y direccionados. Sí, eso está, incluso si uno entra a la página de Facebook de publicidad en que ellos venden su producto, el caso de Macri está como un caso de ejemplo, que ellos explican cómo fue. Es un paradigma lo de Macri entonces. No, es un ejemplo, pero el otro día estaba viendo una entrevista que ustedes le hicieron a Lilian Kechichian y ella misma decía, no, ahora, digamos, el presupuesto que usamos en publicidad es mucho más efectivo porque sabemos que tal gente de Córdoba busca tales servicios. Exacto. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Con los datos que tenemos y probablemente en gran parte sea Facebook. Entonces nosotros, en tanto estado, estamos usando ese potencial. Digamos, con esos datos, ¿cómo los usamos? ¿Los podemos usar para bien o los podemos usar para mal? Yo ya advierto a esto que ya acá hay gente trabajando en campaña política que ya está trabajando sobre esa base. Sí, es que, digamos, hoy es algo básico en campaña política digital. Todos lo van a hacer, supongo yo. El que no lo hace... pierde. Probablemente. Claro, ¿no? Claro, el tema ya entra, es un tema ético y en realidad pasa también, porque ahí también está el juego, porque se supone que es el sistema político el que tiene que controlar cómo se manejan esos datos. Pero a su vez ellos son los que utilizan, es como hoy, uno de los principales accionistas de Cambridge Analytica o que estaba en la cabeza era el asesor de campaña de Trump. Y ahora el gobierno de Estados Unidos es el que está como más, vamos a controlar Facebook y todo. Y entonces como si fueron tu ellos los principal asesor es el que hoy, ¿no? Sí. Ahora, hoy está en la mira Facebook, que indudablemente, Leandro, es donde uno puede suponer vuelca la mayor cantidad de datos sobre toda su vida personal. Porque el suponer o el imaginar que todo lo que vuelco en Facebook pueda ser utilizado significa mucho más allá de lo que recién enumerabas, ¿no? No solamente que tengan mi dirección, mi número de teléfono, no. Es mi cara, es todo lo que uno vuelca. Yo tengo un dicho siempre, lo hemos comentado en más de una oportunidad, acá hablando de redes sociales. A nivel de la familia en casa, yo siempre les hago ver toda la información que volcamos cuando publicamos una fotografía de nuestra casa o de nuestra familia en Facebook. Y entonces hago un juego que es ver todo lo que yo puedo llegar a deducir de lo que veo en una fotografía. Pero esta práctica de obtener datos y esos datos poder manejarlos comercialmente, ¿no es de alguna manera lo que, vamos a decirlo de esta manera, grandes tiendas, supermercados, compañías en los que uno habitualmente va a comprar, manejan cuando yo saco la tarjeta del lugar en donde se sabe qué cantidad de aceite llevo, qué marcas son las que prefiero, qué preferencias tengo por determinado tipo de paquete o no paquete? Es decir, yo estoy volcando una información que se va sumando semana a semana con las compras que voy realizando y año tras año. Esa información es solamente
para esa compañía, para ese supermercado, por decirlo de alguna manera? ¿O el día de mañana esa información puede ser traficada, por ejemplo, a un proveedor? Bueno, ese es el gran tema y por eso es importante que, digamos, que se regule desde el gobierno, por así decirlo, porque en teoría Facebook, los datos que uno sube a Facebook no pueden salir de Facebook. El tema es que empresas como Cambridge Analytica sí lo hicieron y por más que ellos aseguran que Cambridge Analytica le firmó diciendo que ellos no tenían... Que no lo iban a hacer. Que no lo iban a hacer. Y en realidad sí, eso acá en Uruguay está regulado, pero también es el tema de hasta cuándo confiar y que, digamos, quién es el que controla eso, porque controlar todo es imposible. Y vivimos en una época en que cada vez se genera más datos y más datos y es imposible de frenar. Entonces también uno como usuario o como persona que vive en este mundo tiene que saber cómo funcionan y educarse un poco cómo funciona y qué datos se está generando justamente para ser consciente de eso. De que si mañana me encuentro con que Facebook tiene toda mi lista de contactos, bueno, yo sabía, digamos, no es que me cayó de la noche a la mañana. Claro. Y porque es como decía hoy, esas herramientas tienen muchas utilidades que nos sirven en la vida diaria y sí, no es que, digamos, volamos 20 años para atrás y que todo esto deje de existir. No, es mentira, porque sirven para nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a dar y qué recibimos a cambio? ¿Sí? A mí me sucede, y seguramente a mucha gente también le debe pasar, que me llegan muchísimos mails, curiosamente, con cosas que me pueden llegar a interesar. Y digo, ¿cómo esta compañía me está enviando este mail sobre determinada bebida o determinado hotel o un paseo o un viaje que cubre mis expectativas si yo no conozco ni siquiera de dónde proviene? Nunca le di mi dirección. Allí es donde evidentemente hubo alguien que brindó el dato de que yo compré determinado paquete turístico y me interesa determinado tipo de viajes. Entonces aparecen en mi correo electrónico. Allí evidentemente hay una venta de datos. Sí, ahí lo que pasó son dos opciones. Una, o uno aceptó recibir eso sin saberlo, sin darse cuenta, como lo que hablábamos de aceptar términos y condiciones sin leer, que lo hacemos todos. O lo otro sí que puede pasar, que en Uruguay sí es ilegal, es vender base de datos, que en el pasado era una práctica común, hoy ya no la es. Ahora, ¿quién regula cómo controlar? Claro, ¿cómo se controla? Porque te llegan mensajes al teléfono, mensajes... o sea, vos decís, ¿y cómo sacaron mi dirección, mi número? ¿Cómo saben? ¿Y por qué me están ofreciendo esto, no? Claro, en teoría vos deberías saber, pero puede que no. Ahora, si es una acción que no está dentro de la ley... No, yo lo primero cuando, es que cuando te llaman a ofrecer... ¿Y vos? ¿Quién te dio mi número? ¿No? Lo primero. Entonces, el call center, la chica o el chico... Que es de otro lugar, además, que están llamando seguramente desde Colombia, desde Panamá, ¿no? Porque los call centers, muchos no son desde acá incluso, quedan medios dubitativos. Me cansé de Facebook, quiero cerrar mi cuenta. ¿Cómo hago para cerrar mi cuenta? Y después que cierro mi cuenta, ¿qué pasa con mis datos? ¿Se desaparecen? ¿Cómo es eso? Hay dos formas de cerrar Facebook. Una es como suspender la cuenta y la otra es cerrar la cuenta, que se hace todo desde configuración y configuración de la cuenta. Una lo que hace es se guarda los datos por si vos querés volver. Sí. Y lo reservan durante un tiempo. Claro. Y la otra en teoría también desaparece. A ver, esto es lo que hablábamos hoy. Hay un dicho que dice, lo que no querés que se sepa no lo subas a internet. Y también hay un tema de confianza. Vos cerrás. ¿Y cómo chequeas? No vas a ir al servidor de Estados Unidos. No, acá estaban mis datos. Mostrame que no los tenés más. Digamos, hay que ser inteligente en ese sentido. Lo que no querés que se sepa, no lo subas. Claro, es así de sencillo. Y lo que subís, nada, o sea, sí confía, pero hacete cargo. Yo, por ejemplo, en Google hace algo que probablemente muchos no sepan si tienen Android y un celular Samsung o LG. Lo sigue, o sea, ellos registran todo, todos tus movimientos. Sabes si caminaste, fuiste en bus, en auto, eso queda registrado. Yo eso lo tengo activado y lo sé. Y eso Google... Uno lo activa cuando entra a la aplicación Google Maps. Ahora, la mayoría de la gente eso no lo sabe. Y capaz que si entra a un sitio web va a ver que Google registró todos sus pasos todo el tiempo. Y claro, si uno no sabe que Google está siguiendo, uno capaz que entra en shock. Pero claro, es ver para qué sirve eso y saber que uno lo está dando. Porque eso se puede desactivar.
Claro, se puede desactivar, pero no te dicen cómo. Está bueno para cerrar esto que dice Leandro, porque me lleva al video que se dio a conocer del exfundador de Apple, de Steve Jobs, después que pasó en medio de toda esta vorágine, que en una conferencia que estaba brindando, y que tengo entendido entre los asistentes estaba Zuckerberg, dijo: privacidad significa que la gente entienda en qué se registra en palabras claras y repetidamente. Pregúntales cada vez. Haz que te digan que dejes de preguntarles si se hartan de que les preguntes. Infórmales exactamente qué haces con sus datos. No sucede eso habitualmente. No sucede. Bueno, Apple es una de las compañías que más cuida eso. Claro. De hecho, tuvo líos con el FBI para desactivar un iPhone. El punto es que se precisan más Steve Jobs, probablemente. Sí. Los dolores de cabeza que tuvo con respecto a estos temas lo han hecho aprender. También nosotros hemos aprendido con Leandro lo vulnerables que estamos, evidentemente, cada vez que utilizamos estos aparatitos. Tampoco se entró en una paranoia, simplemente estar informado. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Leandro Rodríguez con nosotros, bueno, aclarándonos un poco lo que sigue siendo por ahora uno de los mayores escándalos. Hay que decir que además, en materia informativa, aparte de esta situación de que Zuckerberg está analizando, por lo que leí aquí, el 12 de abril estaría concurriendo al Congreso de los Estados Unidos, hay que decir que las acciones de Facebook siguen en caída. La noticia también habla de las pérdidas millonarias que está generando toda esta situación, que veremos en qué termina.